Eh, Vamos a tener, no sé si quieren comentar algo de Roberto Art. ¿Les suena? ¿Pudieron leer Las Aguas Fuertes? ¿Alguien? Sí, están buenas. Ahí hay un conflicto con está grabando, bueno, pero hay un conflicto Esperá, se la con pongo en pausa. Bueno, entonces ahí de Las Aguas Fuertes. Después tienen El Juguete Rabioso, que no sé si lo han leído, eh, pero bueno, es una gran obra que dialoga, como vimos el año pasado, podemos ponerlo en diálogo con El Lazarillo porque es la picaresca argentina. ¿Sí? Silvia Astier es un pícaro que trata de ascender y en esa búsqueda de ascenso pierde la honra, en realidad traiciona a seres que ama, ¿no? Bueno, yo lo que les puse fueron 4 aguas fuertes. Yo no tengo la culpa, Causa y sin razón de los celos, Soliloquios del solterón y Divertido origen de la palabra bueno. ¿Sí? Les puse esas 4. Lo que van a encontrar de, de Roberto Arlt y Las Aguas Fuertes es que, bueno, son descripciones, ¿sí? de este mundo cercano, de esta vida cotidiana. No va a aparecer la pregunta filosófica por la continuidad de la vida, los mundos paralelos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, que después cuando lo lean y cuando si quieren hablar en el texto obligatorio o en el final, yo pude ver ahí la matriz patriarcal aparece en Roberto Art, en Borges ni hablar, ¿sí? Pero en estas soliloquios del solterón aparece, ¿no? Lo que hace, lo que piensa de las mujeres, ¿sí? Me impactó, porque hacía bastante que no leía, y, y es muy significativo eso. Pero lo que ocurre con Roberto Art es eso, ¿no? Es estas descripciones de situaciones de la vida cotidiana que ingresan a la literatura. ¿Sí? Es un género casi, casi fotográfico, ¿sí? El agua fuerte. Entonces, quisiera empezar, solamente leo un poquito de Yo no tengo la culpa. ¿Leyeron o no? ¿Algo de Las Aguas Fuertes? sí, lo Sí, lo leímos leí con... entero yo. Ah, bueno, a ver, ¿qué me pueden comentar ustedes de Las Aguas Fuertes? ¿Qué les parece? Es como que retrata muy bien la Buenos Aires de esa época. Exactamente. Toma la práctica del retrato, ¿no? Como si Hay un ingresara a la agua fuerte, profe, que es la cuando ejecutan a Severino, al anarquista. Sí, Es muy fuerte esa. sí, está bueno, está bueno. Sí, ahí ustedes si quieren incorporar otras, pero a mí me resulta muy graciosa la de Yo no tengo la culpa, ahora no lo encuentro. No tengo la culpa, es como se escribe su apellido, porque no me acuerdo. Yo la leí, pero... Es el apellido. Ah, Está buenísima esta. sí, Sí, sí. de Roberto Art, Está buenísima, o sea, sí, del sí. apellido Art, pero arranca así, ¿no? Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores suelo admitir que se me hacen algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido una carta en la que no se me elogia. Su autora, que debe ser una respetable anciana, me dice: usted era muy pibe cuando yo conocí a sus padres, y ya sé quién es usted a través de su art. No cree que sea Roberto Art, ¿no? Es genial. Es decir, que supone que yo no soy Roberto Art, cosa que me está alarmando o haciendo pensar en la necesidad de buscar un seudónimo. Pues ya el otro día recibí una carta de un lector de Martínez que me preguntaba: dígame, ¿usted no es el señor Roberto Giusti, el concejal del Partido Socialista Independiente? Bueno, y sigue, ¿no? Con el tema del apellido. Lo que le ha criticado la literatura de élite o los autores de élite a Roberto Art es su estilo y sus errores sintácticos, sus errores, ¿no? Sobre todo en esa organización, ¿no? del relato que no cumple con esa escritura
pulida de estos autores que nacen en un contexto de producción y recepción de su obra, bueno, más con un nivel económico mejor. Entonces, eso mismo es una disputa que establece algo. ¿Quién puede ser productor? Profe, y al tipo de lectura que le llegó a sus manos, no el tipo de lectura que le llegó a Borges que al que le llegó a Roberto Arlt. Borges leía la Divina Comedia en italiano. Arlt también leía, porque no es que... Hay una especie de impostura también, ¿sí? Él también accedía, pero por ejemplo, ustedes van a ver en Juguete Rabioso que arranca con la lectura de Rocambole, que es esta novela por entregas, que le prestaba a otro, ¿no? Un personaje le prestaba, entonces ni siquiera podía comprar literatura el personaje, ¿sí? Y sí, Cortázar lo que dice de Roberto Arlt es eso, que no solo no tener una biblioteca o no tener condiciones económicas favorables, el vocabulario de tu familia, ¿no? De tu entorno, eso no lo tenía, entonces tuvo que trabajarlo. Sí. Perdón que me sume tarde y que... No pasa nada. Yo siempre dije, bueno, que me fascina Arlt, porque me daba la sensación de que era que como que cualquier persona podía llegar a escribir, o sea, no importa tu condición, no, la literatura puede llegar a todos lados, absolutamente a todos lados. Y este sector de mí que decía, no, vos no cumplís con estos cánones, con esto que es tan estricto, vos quedás afuera. Y a mí me fascinaba siempre esto, que podía llegar de este modo y también sentirse uno que él también escribía literatura. Sí, por supuesto. Es que, ¿quién define qué es lo literario? Claro. Hay razones de poder, de pujas, ¿no? De quién va, qué voces van a circular, ¿sí? Pero esto que propone Arlt, que ya también aparece en las vanguardias, es lo que está, la puja de hoy, con Juan Solá, con Camila Sosa Villada, ¿sí? Y es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? ¿Cuándo vamos a dejar de solo leer y además de leer, escribir? ¿No? Ser la voz que produce. Bueno, esta es el aporte de Arlt. Además de que sus obras, lo que dice, por ejemplo, yo les puse ahí una bibliografía que es interesante, la del capítulo de Prieto, Adolfo Prieto. Si no lo encuentran, díganme que lo escaneo, ¿sí? Pero él lo que dice, y también hay textos de Piglia, muy interesantes, pero sobre el juguete rabioso, ¿no? Que nosotros no lo puse como obligatorio, pero él dice que incluso estos personajes de Roberto Arlt, tan de la vida cotidiana, de Buenos Aires, yo qué sé, son monstruosos, tienen rasgos fantásticos, ¿sí? Eso es muy cortasariano. Antes de que Cortázar, o sea, lo fantástico es un sentimiento. Claro. En ese realismo, en ese mundo real o realista, cuando ingresa a la literatura, hay un elemento sobrenatural. Hay una cosa monstruosa, ¿no? En el maltrato, que, digamos, personas que maltratan a otras. ¿Cómo eso no puede ser interpretado como sobrenatural o extraño, ¿no? O sea, como una concepción, ¿sí? Entonces, Adolfo Prieto hace un análisis del juguete rabioso, pero lo podemos ver en Las Aguas Fuertes, que propone esto, ¿no? Puede haber elementos fantásticos en el realismo de Roberto Arlt. Y Cortázar dice, ya lo sabemos, es un sentimiento. Eso que no parece raro para unos, para otros parece raro. ¿No? Esos personajes violentos o abusadores que aparecen en las obras de Roberto Arlt no son fantásticos, pero rozan, ¿sí? ¿Vamos bien con la idea? Perfecto. Pues ustedes harán buenísima, profe. Esa idea. Esto lo dice Adolfo Prieto, yo solo hice un recorrido. Piglia también desarrolla este prólogo de Cortázar, que me olvidé de ponérselos, pero no quiero agregar más información. Es la manera de naturalizar ciertas cuestiones que sigue pasando eso. Seguimos naturalizando determinadas cuestiones y
y no lo cuestionamos mucho. Exacto. Por eso sí, visibilizar lo que hace Roberto Arlt, según la lectura de Prieto, es eso, ¿no? Es en un realismo, o casi en un hiperrealismo, ¿no? Está diciendo, bueno, ¿hasta qué punto el realismo no es fantástico? Si eso monstruoso como en La Nona, ¿se acuerdan? Que son personajes reales, pero que parecen un ser sobrenatural, ¿sí? Claro. Entonces, pone en discusión esas categorías. Borges también. Borges decía que la literatura siempre es fantástica, ¿no? Porque lo llevan al extremo, ¿no? El realismo. El realismo siempre está pobrecito, lo ponen en jaque todos los días, más o menos. Pero es interesante. Bueno, ahora pasemos, esto es así, como la cinta transportadora de Scott. Pasemos a Tenon y Pizarnik, ¿sí? Las mujeres, poquitas, pero algunas van apareciendo, ¿sí? Storni, Tenon, Pizarnik. Acá ellas, digamos, la propuesta es pensarlas, digamos, cómo abordan el lenguaje, las dos, esto está en la clase 7, ¿sí? Y vamos a ver un poco el mismo esquema. Tenon como una poeta que también se corre de la poesía exquisita, ¿sí? E incorpora el lenguaje común, pero que también es metafórico. Es decir, todo el lenguaje es metafórico. No tengo que usar el latín para hacer una metáfora. Puedo usar el español popular, ¿sí? Entonces empieza a ingresar, ¿no? De la mano de varios poetas, autores, autoras, lo popular. Entonces yo les marqué eso, ¿no? A medida que uno avanza la trayectoria poética de Susana Tenon, vamos a ver que ella va incorporando, no empieza así, pero va incorporando lo popular, y va incorporando, por ejemplo, la reflexión sobre lo femenino, que estaba en Storni, no, digamos, aparece bastante en el Fortuna Storni, acá aparece, ¿sí? En Pizarnik también, pero Pizarnik ahora vamos a ver algunos aspectos de ella. Entonces acá lo que yo marqué es eso, ¿no? Es un estilo muy específico, muy singular, muy propio, ¿sí? Que debemos leer toda su poesía para reconocer sus rasgos, y su propuesta sobre el lenguaje, ¿no? Que es un poco más vinculado a lo popular. Y aparece el humor, un humor realmente muy gracioso, ¿no? Como el que vamos a encontrar en Pizarnik. El amor, ¿sí? Pero no romantizador. La perspectiva, fíjense que ya estamos rompiendo desde siempre, desde las vanguardias, con esas categorías. Entonces yo les puse el poema, uno muy famoso, que aparece, La vida cotidiana. Lo voy a leer, está en la clase, el poema es ¿Por qué grita esa mujer? ¿Lo conocían? ¿Lo Sí, conocían, profe. Sale? Bueno, Sí, todo, profe. bien. Entonces ahí, no me voy a ahorrar la lectura, pero lo que pasa en ese poema, ¿quién puede comentar lo que ocurre allí? Nosotros lo habíamos trabajado con la profesora en segundo año que trabajamos, se me borró el nombre de la profesora, De didáctica. de didáctica. Nos presentó bueno, a la autora, que nos pareció brillante. Eh, Nosotros cuando lo habíamos leído, lo habíamos visto como una mujer maltratada y golpeada, y que la sociedad se hacía a un lado, o sea, no, era como algo cotidiano y normal escucharla llorar, Grita. Mm, eh, Exactamente. Eso es lo que pasaba y puede llegar a pasar ahora. Bueno, nadie se mete. Claro. O algo habrá hecho, ¿no? Lo que se decía de los subversivos, ¿no? Digamos, Y merecerá eso, aparte, bueno, el sí, hincapié que hace en decir, lo dice varias veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué no buscamos eso de por qué está llorando? O sea, lo remarca con muchísima fuerza, sí, porque la pregunta del por qué te tiene que llevar a vos a buscar una respuesta, a exacto, movilizarte. exacto. Y bueno, habla, ¿no? Las margaritas, los espejitos,
Bueno, distintas cuestiones que construyen, ¿no?, la feminidad y como si la violencia también fuera parte de lo femenino, o sea, recibir la violencia, bueno, es algo que le toca a las mujeres, y después al final ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Termina muy fuerte, Muy fuerte, muy fuerte. porque bueno, da la idea de que está muerta. Sí, sí. No, bueno, eso es lo que me parece a mí, no sé si ustedes pensaron que estaba muerta, No, sí, pero sí. grita, grita, grita y después no está más, no grita más. No, pone en evidencia todo un hecho de violencia, un femicidio. Es otra Sí, forma de poner, y a través de una poesía, que eso es lo que nos había llamado la exactamente, atención. exactamente. Y bueno, una poeta mujer, fíjense los poemas los textos de Roberto Art, que son cuestionadores, ¿sí? Pero esto es lo que decimos algunas feministas. Los mismos varones que han cuestionado las asimetrías sociales no han podido ver las asimetrías de género. Muy Esto bueno, es ¿verdad? tremendo. Esto lo dice Silvia Federici sobre Muy bien. Foucault en Calibán y la bruja, no fue una idea propia. Esto es lo que uno dice, pero ¿cómo pudiste ver la desigualdad social y seguiste reproduciendo la desigualdad de género? ¿No? Muy bueno. Entonces ahí se ve el patriarcado, o sea, cómo nos permea. Esto es una interpretación, no quiero que todo el mundo se vuelva feminista, no es que vieron que ahora te denuncian ¿cómo es? Que se dice adoctrina. No quiero que lo tomen así, pero esto es una lectura que se está haciendo. Es decir, la capacidad de ver asimetría y tener esa lucidez no implicó ver esta asimetría, ¿no? Las de género que implica con la mujer, con las personas trans, y hay autores que sí lo han hecho, como Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pensar un poco que sí, cuando ingresa, aparece Tenon, aparece Storni, con asuntos que tienen que ver. Entonces, la importancia de la voz, nuestra voz. Y en Pizarnik, vamos brevemente a Pizarnik, después lean, vean los videos, ¿no? Preparen ahí con voluntad el final. Acá Alejandra era de Avellaneda, ¿no? Está muy cerquita nuestro, digamos. Y acá vemos una búsqueda, yo les dije, ¿no?, de esa revista que sacó Caras y Caretas para el aniversario de Alejandra Pizarnik, a ver si la consiguen, está muy buena. Yo trabajé con eso como para completar acá la información. Ella lo que busca y tiene una obsesión por la articulación perfecta de la palabra poética, ¿sí? La precisión, también como una especie hasta de mandato, ¿sí? Pero un deleite por la palabra. Recuerden que ella tenía esta cuestión de la tartamudez, entonces puede aparecer allí ese deseo de corregir, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer interpretaciones psicológicas. Aparecen los tópicos de la sexualidad, la locura, la irracionalidad, ¿sí? La angustia, la muerte, el sufrimiento, la ironía, también aparece el humor. Por estos tópicos, dicen los que saben sobre Pizarnik, se la considera una del grupo, una integrante de los poetas malditos. Y acá viene un poco lo que dice Aloy. Bueno, no sé si ella se consideraba poeta maldito o si se consideraba del grupo de Boedo. Son análisis, ¿no? Entonces ella, por estos tópicos, saben, ¿no?, que ella era depresiva, entonces, bueno, tenía una sensibilidad diferente. No se ajustaba a los moldes sociales, no sé si tienen imágenes, han visto a Alejandra, pero es una mujer que parece varón, que parece mujer, ¿no? Rompe con la estética de qué es lo femenino, o cómo debemos ser las mujeres, ¿sí? Entonces aparece esta cuestión de que su propia vida se convierte en una obra de arte, ¿sí? Entonces recuerden que ella se suicidó y con la ingesta de barbitúricos en su departamento, tuvo varios intentos y bueno, murió a los 36 años, ¿sí? Entonces ahí yo les puse un poema que habla de eso, ¿no? Varios temas, uno es la muerte, ¿sí? Entonces les dejé ahí los poemas, algunos en una selección que están ahí en el gobierno.
y unos videos, creo haberlos puesto, para que accedamos un poco a la vida de estas mujeres, que empiezan a tener lugar en la literatura argentina, por fin. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Algún comentario con respecto a ellas dos? ¿Les vino bien repasar un poquito a estas mujeres? Bueno, vamos a los últimos de hoy. Nuestro querido Julio y nuestro amado Rodolfo Walsh. Bueno, grandes autores, acá también después lean la clase. Lo que vamos a ver es, a mí me interesa esta lectura, ustedes podrán hacer sus propias lecturas. Va a aparecer el realismo, va a aparecer el policial, lo fantástico y la non-fiction, ¿sí? Personas que están teorizando también sobre qué es lo literario. Ya como vimos, lo hizo Art, lo hacen todos los poetas. Hay una reflexión sobre la palabra poética. Entonces vamos a ver los estilos de Cortázar y Walsh, ¿sí? Vamos a pensar en la función de la literatura, si se vincula o no a la política, y ustedes van a ver este hilo conductor desde Echeverría. Pueden ver literatura, política, pueden hacer ese eje. Y la literatura argentina nos proporciona ese análisis interesante de no es solo estético el fin, puede haber otro fin, de la denuncia, ¿no? Echeverría, Sarmiento, Hernández, Art, Walsh, ¿sí? Cortázar también. Entonces todo el tiempo están jugando con, bueno, Susana Tenon, ¿sí? Alfonsina también. Pizarnik, de algún modo, está, digamos, estos mandatos sociales que nos dicen que tenemos que estar sanos y que no podemos estar deprimidos. O sea, siempre hay un cuestionamiento de algo del mundo. Sí. Por ahí ella no denuncia, pero sí pone en evidencia, que no es lo mismo. Exacto, exacto. Pero hay una presión, ¿no? Del entorno para cumplir con determinadas prácticas, ¿no? Bueno, vamos a, de Cortázar, yo les propuse Casa Tomada, Carta a una señorita en París, Ómnibus, ¿sí? Que son obligatorios, y Continuidad de los Parques, que pertenece, o sea, nuestra obra es Bestiario, y Final del Juego, optativa Continuidad de los Parques, porque es un cuento muy breve, pero perfectamente escrito, ¿sí? También Historia de Cronopios y de Famas, que es una genialidad, no sé si han leído, pero a mí me parece una cosa hermosa que ha hecho Cortázar, porque cronopios, ¿qué son los cronopios y qué son las famas? ¿No? No sé si han leído Historia de Cronopios y de Famas, ¿te suena? Yo lo leí en el secundario. ¿Y qué nos puedes decir, Vivi? No me acuerdo de nada, pero sí que creo que era una palabra inventada. Sí, Claro, Los dos. los Una cronopios, era ¿no? inventado. Bueno, y los famas se encuentran y dialogan. Bueno, es una maestría de una persona que tiene una sensibilidad. Entonces yo las invito a que lean, acá no tengo, que lean, no, que vean la entrevista. No, el otro día probé y el enlace no me funcionaba, pero es la entrevista que le hicieron en la TV española. No sé si la tienen o la pueden buscar y compartir, pero bueno, vean ahí. Entonces ahí vamos a pensar en lo que ya conocimos el año pasado, la configuración de lo fantástico, de lo extraño, lo raro, ¿sí? Eso raro que él ve siempre, todo en el entorno, y la literatura nos permite incluir y hablar de eso, ¿no? Entonces aparece esto de Cortázar. Vieron que en Carta a una señorita en París, ¿lo conocen? Es un gran cuento. ¿Qué pasa en ese cuento? ¿Qué es lo extraño? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le pasa al personaje con los conejos? Bueno, voy a decir solo esto. No lo leí ese, no lo Bueno, leí. el personaje vomita conejitos. Vomita conejitos. Entonces, cuando uno lee esto, no puede creer que Cortázar realmente imaginó, generó y escribió este cuento,
ómnibus es una maravilla, es un viaje en colectivo. Entonces, lo raro de, por ejemplo, ¿no les ha pasado de estar en situaciones que uno dice, esto es muy extraño lo que está pasando? Bueno, es un viaje en colectivo y aparece eso extraño. Todos en ómnibus suben con flores, con ramos de flores, menos un personaje. Entonces, el que no tiene ramo de flores, ¿qué le pasa? ¿Por qué no tiene ramo? ¿No? No, no, ¿qué pasa con ese que no hace lo que hacemos todos? ¿Sí? Bueno, entonces es una cosa hermosa. Lean Cortázar, ya lo vimos el año pasado en su edición de Entendimiento de lo Fantástico. Yo les dejé continuidad de los parques para que vean un poco la escritura perfecta, que arranca con ese sillón verde, ese personaje que está leyendo, luego ese personaje ingresa a la lectura de una novela y lo mismo que pasa en la novela le pasa al personaje. ¿Sí? Entonces pone en discusión cuáles son los límites de la realidad de la ficción. Y eso mismo lo vamos a ver en Walsh. Directamente, el género non-fiction nos está llamando la atención sobre, ojo con lo dicho con palabras, porque todo lo dicho con palabras es una articulación literaria, incluso cuando hablamos de realidad. Y ahí yo les puse Operación Masacre, por supuesto. No es tan divertido, pero sí es importante conocer ese texto, cómo ingresa la radio, el diario, las declaraciones a una narración, a una crónica. Entonces, cuando ingresan, ¿es verdad o es ficción? ¿Es verdad o es ficción? Y ahí Amar Sánchez, que ya la leyeron, revísenla, es lo bueno que ya la leyeron, va a hablar de esa articulación peculiar entre lo real y la ficción, que lo podemos ver en Rodolfo Walsh. Y de Rodolfo Walsh hay que decir que fue asesinado el 25 de marzo, está ahí en la clase de 1975, luego de haber distribuido algunos ejemplares de la Carta Abierta a la Junta Militar. Lean la Carta Abierta. Walsh era militante montonero, peronista, ¿sí? Era periodista, trabajó en el semanario, bueno, creó el semanario Villero, ¿no? Realmente estaba comprometido con la causa social, y bueno, por supuesto que se oponía a la dictadura y murió, lo mataron, ¿sí? Entonces, de algún modo, ambos, ahí está Mar Sánchez y Vinelli Natalia, para que lean algo sobre Walsh y Ancla, la Agencia Nacional de Noticias. La agencia se llama Agencia Clandestina de Noticias, ¿sí? Entonces ahí ver cómo esta non-fiction pone en discusión como un género muy moderno la categoría de ficción y la categoría de realidad o realismo. Ya la venimos viendo en toda la literatura. Es decir, Walsh dice, vamos a tomar un hecho real y lo vamos a relatar. Y en ese proceso hay una concepción de la representación, que lo vimos en Boe de Florida. ¿Puede haber una representación de la realidad o siempre hay una ficcionalización? El discurso periodístico va a decir que siempre hay una ficcionalización. Siempre hay una, no es la verdad, es una representación, una mímesis, un alejamiento. Ahora, ese alejamiento puede intentar problematizar esa realidad o puede solamente buscar un fin estético. En esos dos mundos planos se va a mover un poco la literatura. Bueno, hicimos así a la velocidad de la luz, pero creo que vimos todo. Y nos quedan los contemporáneos. ¿Qué les parece el recorrido hasta ahora? ¿Va bien? ¿O hay muchas dudas? No, está muy bueno, aparte el recorrido, pensar desde el lado estético, pensar en el lado, la función política, pero el arte es revolución, así que se une. Siempre, exacto. Esa es una interpretación de Pagliai, la chica que hace el manual ese. En definitiva es, bueno, queremos generar una disrupción porque hay una disconformidad con el status quo de la escritura, de lo social. Bueno, distintos autores toman distintos caminos. Veamos, por ejemplo, creo que yo lo puse esa idea, esa afirmación en la consigna. Veamos cómo lo hacen Camila Sosa Villada,
como lo hace Cabezón Cámara. También siguen con ese camino de denuncia social y visibilización. Sí. Lo podemos ver, fíjense, desde Echeverría. Claro, sí. Sí, es verdad. Con distintas búsquedas, ¿no? Pero hay un hilo conductor de nuestra literatura, está muy vinculado a la realidad, y eso da cuenta de una idiosincrasia para mí, nuestra. Somos muy, muy políticos, muy políticas acá. Como diría Mirta Legrand, estás muy de izquierda, estás muy de Estás muy izquierda. de izquierda, estás muy de izquierda acá, exacto, A exacto. Rossetti creo que le había dicho que tenía a sus padres muertos en la dictadura, o a su marido, ¿no? Terrible. Nefasta. Nefasta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Creo que había una actriz, creo que se llama Rossetti, que no sé si fue el marido o alguien que fue desaparecido. Claro. Y yo estaba hablando de algo y pero estás muy de izquierda, le dijo Mirta Legrand. Mirta, ¿Viste? ay, pero qué Entonces señora del mal, por señora, favor. sí. Bueno, exacto. Entonces, a mí me parece, ustedes harán su recorrido, no necesariamente tienen que trabajar la política, pero es un eje que se ve y que tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros, es una cultura politizada, ¿sí? En mayor o menor grado en la ciudadanía, pero aparece, todo el mundo está, ¿no? Pensando en, digamos, en una sociedad democrática, en si no me gusta algo, bueno, voto, y mi voto es importante, tan importante como el del otro. Esto no es en todas las sociedades así, ¿sí? Entonces aparecen, ¿no? Cortázar, Walsh, Art, Tenon, Stormy, bueno, todo ese recorrido. Y Borges también, la no política es una posición política, ¿sí? Entonces siempre hay una ideología, lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, Sí. estamos por terminar. Queda 1 minuto con 24 segundos, así que hablen. No, bueno, gracias por la clase, perdón que no me pude sumar antes. No pasa nada, Vivi, tranqui. No, pero me encantan, porque aprendo un montón y me encanta, no me odio perderme las clases. Bueno, no te preocupes. Igual yo después le paso el enlace ahora del vespertino. Queda esa unidad 3 que yo, perdón que se las tire por la cabeza, pero me parece mejor que junte todo en una clase, y hagamos un encuentro más y descansen, porque si no creo que todas y todos vamos a morir. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, el resto. Bueno, cualquier cosa me escriben con respecto al trabajo, pero bueno, lo pasamos la entrega al 26 del 10, así que Perfecto. un regalito de fin de año. Adelanto de Navidad. Adelanto de Navidad. Bueno, gracias chicas por estar aquí siempre. Chao, chicas. Gracias. Ahora subo los videos, hago todo el proceso. Bueno, Dani, ahora te paso. Besitos. Chau, chau. Chao, chao. Estén bien.